Y bueno, antes de dejarlo a Marco, ya con todos ustedes, con su presentación, que se llama La difusión en archivos, retos y oportunidades, les voy a comentar un poquito. Marco se desempeñó del 2013 al 2019 como subdirector de difusión del Archivo General de la Nación de México. Su carrera profesional se ha centrado en la gestión cultural y formación de públicos en instituciones públicas y privadas. Fue coordinador de promoción y comercialización del Museo Trompo Mágico de Guadalajara, Jalisco, México, y encargado de la gestión de actividades culturales en la Casa Iteso Clavijero, perteneciente a la Universidad Jesuita de Guadalajara, en México. En abril del 2019, en la Asamblea General Ordinaria de la ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Archivos, Marco fue elegido secretario ejecutivo de la asociación. Bueno, ahora los saludo, los dejo con Marco de su presentación y recuerden que pueden ir volcando preguntas, dudas, comentarios en el chat. Gracias Ana por la invitación. Extiendo mi agradecimiento a Mariana Nazar y a Andrés Pac. Gracias por invitarme a reflexionar un poco acerca del tema de la difusión en los archivos. Bueno, quisiera iniciar mi presentación. No sé si la tenemos por ahí ya para proyectar. Bueno, mientras se proyecta, les cuento que cuando se llega desde la profesión de comunicación y la mercadotecnia al mundo de los archivos, encontramos todavía aún cierta resistencia e ideas tradicionales de los archivistas ante las llamadas estrategias de marketing. Yo les quiero presentar primero que nada el concepto de mercadotecnia para que no nos asustemos cuando escuchemos marketing ni mercadotecnia. La mercadotecnia consiste nada más y nada menos que solamente en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Esto dicho por el considerado padre de la mercadotecnia, Philip Kotler. Y bueno, retomando lo que les contaba, cuando llegué yo hace poco más de 6 años al Archivo General de la Nación de México, recuerdo que este concepto de marketing era mejor que se dijera pues en voz baja, preferentemente, para no causar tanta alarma, pensando quizás en que corríamos el riesgo de poder comercializar con la memoria de México. Quiero aclarar que logramos sensibilizar a nuestras autoridades y recibimos todo el apoyo para desarrollar los proyectos de difusión que trabajamos siempre en equipo. Cuando uno como mercadólogo, cuando llega a un sector turístico, a un hotel, por ejemplo, tienes miles de referencias de campañas, de promociones de éxito que atraes a muchos clientes y abres nuevos mercados. En el caso de un mercadólogo o un comunicólogo, cuando llega a un archivo, encuentras muy pocas referencias en bibliografía, sobre todo encuentras más en la bibliografía europea, española, sobre la difusión y el marketing en los archivos. Casos de éxito, pues muy pocos, pero lo que sí encuentras es sobre todo una gran oportunidad y sobre todo retos por lograr en un mercado muy poco explorado, para desarrollar sobre todo estrategias de comunicación y de mercadotecnia exitosas. Bueno, yo quisiera leer una frase de Ramón Alberg, un personaje que ha escrito y ha aportado mucho el tema de imagen y mercadotecnia en los archivos. Él dice que la difusión constituye una de las actividades archivísticas menos desarrollada y practicada. Y en ello es preciso reconocer diversidad de factores. Por una parte, es importante mencionar causas exógenas, como déficit crónico de recursos, lo que ha generado un retraso de la dignificación de la profesión e indiferencia del colectivo o de la sociedad por los archivos. Por otro lado, es necesario indicar causas intrínsecas como el apego a la tradición y al historicismo y la tendencia a la autocompasión y al lamento constante. Bueno, como dice Ramón, primero que nada hay que ser conscientes que la realidad de los archivos es lamentablemente de presupuestos muy bajos y quizás sin la posibilidad de contratar a profesionales de comunicación y mercadotecnia para implementar estas estrategias desde los archivos. Y pues bueno, les tengo noticias a los archivistas que nos están sintonizando hoy, que ahí entran ustedes, ahí entran justo ustedes que seguro tendrán que hacer las labores de comunicadores en su institución. Además de todas las responsabilidades que ya tienen, sí, tendrán que ser comunicadores. Hoy en día, los archivistas tienen la obligación de convertirse en gestores que difundan a los archivos y sobre todo que fomenten ese desarrollo sostenible y el gobierno participativo a través de ellos. Será fundamental
que ustedes como archivistas proyecten al archivo adecuadamente ante la sociedad. Es necesario que los archivistas abandonen hoy en día ya el papel habitual de aislamiento e invisibilidad. Necesitamos que alcen la voz, que sean protagonistas en el sector cultural de su país. Recuerden que la difusión va a permitir crear ese vínculo entre la sociedad y el archivo. Y que a pesar de todas las cosas que ustedes tienen que hacer, como todos los procesos fundamentales de la archivística, la descripción, la organización, la valoración, no olvidemos que aunque las labores archivísticas que acabo de comentar son determinantes, la finalidad última de un archivo son los usuarios y satisfacer sus necesidades de información. En otras palabras, la vocación de servicio deberá reflejarse siempre en la misión de los archivos. Y bueno, vamos a continuar hablando en términos mercadológicos, y lo primero que yo recomiendo a todos los que están en este proceso, en este primer proceso de cómo difundir, es identificar su producto o servicio en un archivo e inmediatamente identificar a sus consumidores actuales y a los potenciales. ¿Cuál es mi producto o servicio en un archivo? El patrimonio documental histórico y administrativo resguardado, que se ofrece a través de los servicios que regularmente tiene un archivo, como lo son el servicio de consulta en sitio o en línea, las certificaciones de documentos, servicios educativos o grupos escolares a través de las famosas visitas guiadas, que ya casi todos los archivos las tienen. Y bueno, encontramos que los consumidores o usuarios regulares los conocemos muy bien, toda la gente que hemos trabajado en archivos, porque regularmente son los que están en las instalaciones y son los historiadores, los estudiantes de ciertas carreras universitarias, investigadores y escritores, activistas de distintas causas, y uno que otro periodista que siempre muy acertadamente encuentran en los archivos pues, fuentes primarias para sus investigaciones. Pero aquí el punto no es detectar a los que ya conocemos, es detectar a quiénes son mis consumidores potenciales, a quiénes más les puedo llegar. No nos quedemos con los que ya tenemos. Y mi reflexión hoy en día es, ¿qué pasaría si a los niños desde la educación básica se les sensibiliza acerca del patrimonio documental de nuestros países? Y mejor aún, se vuelve básica la visita, como lo es la ida al zoológico, por ejemplo, ir al archivo nacional o estatal de cada región. ¿Qué pasaría si a los jóvenes de niveles escolares mayores les vamos explicando las funciones sociales de los archivos? Y mejor aún, se programa una visita para demostrar cómo pueden acceder a la información de su archivo nacional o regional. Por ejemplo, también, ¿qué pasa con aquella persona que sin ningún interés declarado en el uso de los archivos se encuentra en redes sociales una fotografía que apela a sus sentimientos y le provoca darle un like y seguir al archivo en sus cuentas de redes sociales? Y bueno, y así me puedo seguir citando ejemplos de distintas profesiones y oficios en los cuales vamos a encontrar siempre un vínculo directo con los archivos. Por lo cual creo yo que todo el país, toda la población debería ser contemplado como nuestro público potencial en un archivo. En un escenario imaginario en el que todos los ciudadanos valoraran la función social de los archivos, nuestros consumidores potenciales deberían ser la población de un país, dado que los archivos nos proporcionan identidad, historia, cultura, conocimiento, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y un interminable etcétera. Pero bueno, una vez identificados los factores de productos, servicios, consumidores regulares y potenciales, pues bueno, empieza el tema de ¿y ahora cómo le hago? No tengo recursos, no tengo gente y no sé ni por dónde empezar. Bueno, la creatividad y echar a volar su imaginación van a ser indispensables. Las alianzas estratégicas serán determinantes para sacar adelante los proyectos, pero sobre todo, determinen objetivos. Determinar nuestros objetivos de comunicación y los medios para lograrlos va a ser indispensable. Dejemos claro si queremos difundir los servicios institucionales, el patrimonio documental de la institución, las visitas guiadas o qué es lo que nos interesa realmente comunicar. Un ejemplo de objetivos por mi paso en la Subdirección de Comunicación del Archivo General de la Nación de México, voy a ponerlo sobre esta diapositiva, era diseñar en ese momento e implementar estrategias de difusión en los distintos medios de comunicación electrónicos teníamos bien claro los ejes en los que queríamos comunicar. Por ejemplo, difundir el acervo documental y patrimonio arquitectónico e histórico del edificio. Posicionar la institución como órgano rector de la archivística. Promover los servicios y actividades del archivo.
promover entre la comunidad archivística recursos que permitan conocer sitios que incrementen su desempeño profesional y contrarrestar desinformación que permea en los medios en relación a la consulta en fondos documentales y gráficos. Es un objetivo muy de la casa. Entonces, ¿por qué difundir en los medios electrónicos hoy en día? Pues volvemos al tema del presupuesto. No contamos con recursos para implementar grandes campañas en televisión, radio o prensa. Entonces, hoy en día, gracias al desarrollo y auge de las nuevas tecnologías, contamos con medios de comunicación electrónicos como lo son las redes sociales y el sitio web de las instituciones. Pero, atención, y ojo a esto, no abran redes sociales si no tienen el recurso humano destinado para su administración. Hoy en día es tan fácil abrir una red social que lo primero que se piensa en una institución es ¿cómo es que no tenemos Facebook? Ábranlo ya. Es la primera instrucción que se da. Sin pensar realmente, de verdad, en lo que implica la administración de una red social. Es mejor que el usuario, pienso yo, deduzca que el archivo no tiene redes sociales a que el usuario, cuando encuentra una cuenta abandonada de hace meses, en la que su última publicación fue hace años o meses, puede llegar hasta pensar que la institución ya cerró. Las cuentas en redes sociales institucionales necesitan generación de contenidos todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, y cada red tiene su personalidad. No simplemente es copiar y pegar los contenidos en todas a la vez. Hay que determinar la forma en que la institución hablará en las redes sociales. Recuerda que no son las redes personales de Marco Enríquez, las que hablan son las redes de la institución, y debemos buscar el lenguaje y la personalidad de la institución hasta lograr la conexión con la gente que nos sigue. Para pensar cuando empezamos a usar las redes sociales como estrategia de difusión, les recomiendo pensar primero quiénes son nuestras audiencias en las redes sociales. ¿Las tenemos? Si no las tenemos, tenemos que construirlas inevitablemente y fidelizarlas con los contenidos que vamos a diseñar para cada red. ¿De qué está hablando la gente o qué es lo que le interesa? Aquellos que están en donde yo voy a producir contenidos, los archivos, tenemos siempre algo para unirnos a la conversación actual de cada región. Eso va a ser siempre. Tenemos las conmemoraciones, las efemérides. Entonces, siempre podemos unirnos a la conversación de un país a través de los archivos. Todos los mensajes que mandamos van a competir, ténganlo claro, y con el resto de miles de mensajes que se producen segundo a segundo en las redes sociales. Tenemos que entender el biorritmo de las redes. ¿Cómo están los ánimos de nuestros usuarios en nuestras regiones? Si nuestro país se encuentra de luto por una tragedia nacional, pues no vamos a sacar una fotografía de fiesta en nuestras redes sociales. Hay que entender cómo se encuentra nuestro público para poder publicar también en cada red. Tenemos que entender también que debemos ser muy creativos y trabajar con un equipo interdisciplinario para poder diseñar estrategias de difusión exitosas. Yo aquí quiero compartirles, podemos regresar a la anterior, un ejemplo que nos ocurrió a partir de esta experiencia en el Archivo General de la Nación de México. Pudimos encontrar esa conexión con la gente. Como pueden ver en la primera imagen de 2015, describimos la imagen como un joven vestido de charro trabaja cortejando a una señorita que se asoma por la ventana en 1904. Esta imagen no tuvo tanta conexión con la gente, pero en el siguiente año, en el 2016, la volvimos a publicar y solamente pusimos echando reja, una frase coloquial y popular de México que significa cuando el novio va a buscar a la enamorada a través de la reja en 1904, y a partir de ahí nuestras redes empezaron a crear esa conexión, y la cantidad de likes, de los comentarios de la gente, los sentimientos que apeló este tipo de frase y fotografía fue determinante para nosotros encontrar esa conexión con nuestro público. La siguiente imagen, pues bueno, también es otro ejemplo de rememorando la frase de Love is in the air, el amor está en el aire, y bueno, no describes la fotografía, sino pones una frase que acompañe a ella en redes sociales. Y bueno, con tantos insumos y tanto material que tenemos en los archivos, podemos caer también en el riesgo de publicar documentos e imágenes sin conectar con nuestros usuarios, y eso de verdad les comento que va a cansar a nuestras audiencias. Yo les propongo que diseñemos nuevas formas de difundir en los archivos y conectar con la gente. Algunas ideas
se las voy a comentar, son que implementamos en el Archivo General de la Nación. Una, por ejemplo, era de viva voz. En de viva voz, el documento tomaba forma a través de una representación escénica, te contaba su historia y, bueno, era disfrutado desde personas, desde niños hasta personas de la tercera edad. Un gran éxito de viva voz. Cine en los archivos, programen una función. Hay muchas películas que demuestran la importancia de los archivos, incluso películas que se han realizado a partir de la investigación en archivos, y para nosotros fue un gran éxito. Más de 500 personas les gustaba ir, a pesar de la incomodidad de que no era un lugar para ver cine, les encantaba ir a ver una función audiovisual a partir de los archivos. También contar historias a través de blogs, realicen investigaciones a partir de su acervo documental, cuéntenle historias a la gente a partir de los documentos que tienen, con un lenguaje muy amigable para que puedan conectar con ellos. Creen exposiciones a partir del acervo y creen una historia respecto de un tema, conceptualícenlo y armen exposiciones presenciales o también ya virtuales. El consejo es que yo les doy es que se acerquen a Google Arts and Culture, que es una institución que les puede ir incluso a hacer a su archivo un recorrido guiado para que lo publiquen en su página web de las instalaciones, además de que tiene la herramienta para publicar y exponer muestras virtuales. Y bueno, también otra estrategia es, partiendo de las distintas actividades que se realizan en diversas áreas del archivo, generen un blog que describa cómo funciona cada oficio al interior de los archivos. Esto va a sensibilizar a la gente acerca de la profesión y de lo que se hace dentro del archivo. Y bueno, al igual que muchos archivos en Latinoamérica que se encuentran en edificios históricos, en el caso del Archivo General de la Nación de México, ocurre que la institución se encuentra en una antigua penitenciaría con mucha historia detrás y de arquitectura, como verán en esta imagen, muy impresionante. La gente suele pasar y se toma fotos refiriéndose a él como el Palacio Negro. Muy poca gente sabe que se está tomando la fotografía también en el lugar donde se resguarda la memoria de México, donde se encuentran los documentos más importantes de la nación. Suele pasar para la mayor parte de la ciudadanía al escuchar Archivo General de la Nación, la primera reacción es, ¿qué se hace ahí? No tengo la menor idea, es un lugar lleno de cajas de cartón, hay muchos papeles. ¿Cómo informarle a la gente a través de la televisión, a la población en general, qué es el Archivo General de la Nación en 30 segundos? Vamos a ver un video. Soy el Acta de Independencia de México. Nací el 28 de septiembre de 1821 en Palacio Nacional. Viví 1000 aventuras, fui robada y me llevaron a Europa. De regreso en México, me escondieron, heredaron, vendieron y cedieron. Ahora vivo en el Archivo General de la Nación, lista para contarles un pedacito de nuestra historia. Conocer la historia de México es conocer una parte de ti. Acércate al Archivo General de la Nación. Secretaría de Gobernación. Soy la edición del periódico El Independiente del 23 de febrero de 1913. Ahí informé que resultaron muertos el expresidente Francisco I. Madero y el ex vicepresidente José María Pino Suárez cuando eran trasladados a la penitenciaría de Lecumberri. Hoy vivo en el Archivo General de la Nación, listo para contarles un pedacito de nuestra historia. Conocer la historia de México es conocer una parte de ti. Acércate al Archivo General de la Nación. Secretaría de Gobernación. Eranek Maesca Nueva España Nap Enk Wandant Moscow Tiosor Tinsun Sanguera Tin Pascuar Jamber Taratanast Yamanbe Kamban Jamber Enk Kanik Quetzapipk Hak Purepech Jimbo Cueranask 1778 Hueshurin Jimbo Ses Kasma Enk Ayangpi Wandants Cuechan Yas Irekaskan Archivo General de la Nación Ir Kani Garin Porembiak Ayanguakakin Hucher Wandants Xapichma. Conocer la historia de México es conocer una parte de ti. Acércate al Archivo General de la Nación. Secretaría de Gobernación. Contándoles un poquito acerca de estos spots de televisión, fue un reto y un trabajo completamente interdisciplinario entre historiadores, creativos, comunicadores, editores, productores de televisión, etc.
Ahora, por otro lado también, además de los spots que vimos hace un momento para difundir el patrimonio documental, también los archivos tienen que difundir cuestiones técnicas. Por ejemplo, una ley general de los archivos. ¿Qué pasa con esta ley para los ciudadanos de pie, para la población en general? Pues bueno. Nuestro patrimonio cultural abarca ruinas arqueológicas, edificios históricos, obras de arte y documentos, entre otros. Nuestro patrimonio documental ahora estará protegido por la Ley General de Archivos. Consultarlo es tu derecho. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México. ¿En qué nos beneficia la Ley General de Archivos? El orden y disponibilidad de los documentos que genera el Estado nos brinda certeza y seguridad. Permite la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Facilita la protección de los derechos humanos y preserva nuestra memoria histórica. Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México. ¿Eres sujeto obligado? ¿Sabías que los documentos que produces y custodias están protegidos por la Ley General de Archivos? ¿Conoces las acciones que debes implementar para cumplir con esta ley y no hacerte acreedor a alguna sanción? Consulta la Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México. Les estaba contando yo que la estrategia de Sinergia ALA es una estrategia que ha sido un parteaguas en la difusión de archivos, dado que gracias a ella y a la sinergia de todos los archivos nacionales, a todos los equipos de comunicación en 15 archivos nacionales con los que trabajamos hoy en día, podemos generar esa información que se publica en las redes sociales de todos, y a partir de la cual, bueno, se han generado estrategias de difusión, como les comento, las campañas para el Día Internacional de los Archivos, los hashtags que se han utilizado cada año, que han logrado ser tendencia en las redes sociales. El último hashtag que utilizamos fue, recordarán ustedes, Un Archivo Es, que fue una campaña que el Consejo Internacional de Archivos nos pidió en un momento dado hacer juntos, y bueno, lanzamos internacionalmente, no solo en español, sino en inglés, portugués, francés, incluso hasta en chino se promovió Un Archivo Es, y bueno, esto nació en Sinergia ALA, en esta estrategia de comunicación desde la Asociación Latinoamericana de Archivos. Y bueno, casi para concluir, no quisiera terminar mi intervención sin reflexionar sobre las oportunidades y retos para la difusión en los archivos. Y yo les comento que si se desea proyectar una adecuada difusión, va a ser necesario transformar lo tradicional, dinamizando las labores archivísticas y sobre todo asumiendo los nuevos retos y resolviendo los obstáculos mediante la creatividad y el esfuerzo desde la profesión archivística. Y las oportunidades pues son muchas. La información de primera mano, interminable en años en el caso de los archivos. Nunca se les va a acabar la información para publicar y para difundir. Campo muy fértil en estrategias de comunicación y difusión. Alianzas estratégicas con dependencias gubernamentales. Acérquense a las dependencias de las que dependen. Ellos son más fuertes que los archivos muchas de las veces. Alianzas estratégicas con órganos garantes de transparencia. Mucho se ha dicho la frase de que sin archivos no hay transparencia ni rendición de cuentas. Bueno, aunque los archivos debían de haber tenido este auge primero, ellos empezaron primero, ellos son más fuertes, acérquense a ellos para poder lograr alianzas que beneficien a los archivos. El sector educativo de nuestras regiones, las nuevas tecnologías, los webinars que hoy en día, como lo que estamos haciendo en este momento, son una estrategia de difusión muy eficiente. Y bueno, y los retos son muchos. Entre ellos, pues bueno, va a estar también posicionar a los archivos en nuestras regiones, lograr un acercamiento con el archivo desde niveles básicos de educación, lograr ser un aliado en la investigación de los jóvenes universitarios y posicionar la función social de los archivos. Y bueno, ahora sí, para terminar mi intervención, les quiero dejar un video que a lo mejor no va a tener sonido, pero yo les puedo comentar mientras lo proyectamos, que demuestra el lugar y el reconocimiento que debe tener el patrimonio documental en un país.
Esto es como el fruto de un cúmulo de esfuerzos para darle el reconocimiento merecido al patrimonio documental. Podemos proyectar el video y si no tiene sonido, bueno, yo les voy a ir comentando. Sí, la última video, por favor, ese. Vamos a hacer un poquito de historia. La Constitución de 1917 fue trasladada a Palacio Nacional, y ahí les va la historia, para ser exhibida junto a otros documentos importantes. ¿Esto por qué? Pues como parte de los festejos de su aniversario número 100, nada menos. Por primera vez en nuestro país, las 4 constituciones de nuestra historia salieron del Archivo General de la Nación y recorrieron las calles del centro de la Ciudad de México. Nos ayuda con las tapas. En estas cajas se encuentran las constituciones de 1814, 1824, 1857 y 1917 pertenecientes al acervo documental del Archivo General de la Nación, además del Acta de Independencia y los sentimientos de la Nación. A las 8 de la mañana y bajo un operativo implementado por la Policía Federal, la Carta Magna actual de 1917, acompañada de sus antecesoras, fueron llevadas a una camioneta bajo el resguardo de curadores para ser llevadas al Palacio Nacional. Estos documentos, de los más sobresalientes del Estado mexicano, 72 en originales y 22 en versión digital, salieron por la calle de Héroes de Nacosari hasta llegar al primer cuadro de la Ciudad de México por Moneda. La puerta número 3 del Palacio Nacional se abrió y dio paso a los documentos históricos. Las calles de la Ciudad de México con mi compañero José Antonio García. José Antonio, buenos días. Bueno, pues finalmente este es el momento en el cual está arribando esta camioneta tipo van con logotipos del Archivo General de la Nación, en el cual, bueno, pues está siendo trasladado este libro, el cual contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El recorrido fue custodiado por 2 patrullas de la Policía Federal de la antigua cárcel de Lecumberri al Palacio Nacional. Pocas ocasiones sale, ha estado en Cámara de Diputados y en esta ocasión pues sale acompañada de sus antecedentes y eso es importante recalcarlo. Esta exposición forma parte de los festejos del centenario de la Constitución Política y es organizada por la Secretaría de Hacienda, Gobernación y Cultura, con apoyo de diversas instituciones, entre ellas el Archivo General de la Nación. Bueno, les comento que lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, es un enlace en vivo que ocurrió hace algunos años, en 2017, y es el traslado del ejemplar de la Constitución de 1917 en su centenario a Palacio Nacional de México, con una cobertura en vivo por las televisoras más importantes de México. Se conectaron en directo para transmitir en vivo el empaquetado, el resguardo, la salida, el trayecto hasta la llegada de la Constitución a Palacio Nacional. Bueno, cuando la gente veía pasar este convoy y estas patrullas, estas camionetas por la calle, pues pensaba que quizás podía ir una gran estrella de México y se tomaban hasta fotos sin saber incluso que quién iba dentro de esta camioneta. Era tan impresionante ver que se había logrado este despliegue tanto de medios de comunicación como de la gente que colaboró para esto, que cuando se logra este tipo de prácticas en un país, pues para mí es una señal de que vamos bien hacia un reconocimiento de la importancia del patrimonio documental de una nación. Ahí podemos ver cómo va la camioneta y es seguida por periodistas que van con la cámara transmitiendo en vivo a sus noticieros de la mañana y cómo llega finalmente con los logotipos del Archivo General de la Nación a Palacio Nacional. Bueno, con esto quería terminar para decirles que los esfuerzos que ustedes hagan van a tener en algún momento un fruto como ocurrió esto en México. Muchas gracias.